Cuando se revela la luz, siempre se presenta una resistencia, una complicación necesaria para acceder a esa luz. De ahí proviene el concepto de resistencia electrónica, que en realidad es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Sin embargo, después esa resistencia va menguando y la luz al fin se revela. Este proceso nos enseña que el tener dificultades siempre es una buena señal. Por ejemplo, cuando la madre está por dar a luz, siente dolores de parto que, dicho por muchas, es como si vieran a la misma muerte. Sin embargo, ese es el momento de dar vida, el portal que anuncia el nuevo nacimiento. Lo mismo ocurre durante el momento más oscuro de la noche, que es aquella que precede a la salida del sol. Nunca debemos asustarnos en los momentos de profunda oscuridad, porque la vida allí nos está alentando a trascender ese dolor para traspasarlo e ir hacia la luz. Esta idea nos ayuda a entender que la vida no es otra cosa que la alineación e interacción entre dos energías opuestas que luchan por la dominación. Por ejemplo, en el sistema sefirótico del árbol de la vida, las energías de Gesed y Geburá no solo se hallan en alineación, sino que entre ellas se encuentra la primera interacción complementaria. Por ejemplo, Jochma no puede interactuar simultáneamente con Biná, sino que ésta recibe la información, la transfiere a Biná, para que ésta pueda procesarla, y solo después de que Biná ha procesado la información puede convertirse en Da'at. Sin embargo, como hemos mencionado y explicado en nuestra entrega anterior, en el universo de Briá, a diferencia de Atzilut, existe la dualidad. Por eso, así como una balanza de dos platillos funciona basada en el principio del equilibrio, de igual modo la misericordia y la fuerza se ven en la necesidad de actuar en simultáneo. Todas las sefirot del árbol de la vida oscilan entre un aspecto oculto y silencioso y un aspecto exterior y ruidoso, que en realidad son dos energías o manifestación de conciencia, el rigor y la misericordia. Lo oculto y lo silencioso es Gesed, y lo exterior y ruidoso es Geburá. Aquellas que juzgan y que traen rigor, severidad y supervisión para juicio son las energías de Geburot, de la columna izquierda del árbol de la vida, y las energías de misericordia o Hasidim provienen de la columna derecha. Recordemos que el árbol de la vida es también un mapa del alma, y por ende, esta oscilación de severidad, de misericordia, también la tenemos en nuestro interior. Los cerebros izquierdo y derecho solo se separan por un fino velo, así como la intuición y la lógica tampoco se separan. El cerebro derecho obedece a las energías del alma y el izquierdo a las energías del cuerpo. Por eso, cuando prevalece el alma sobre el cuerpo, surge la armonía y la paz interior. La raíz de todo juicio y dureza y la raíz de toda bondad y misericordia está en nosotros, y todo dependerá del equilibrio interior que sepamos balancear entre estas dos energías. Yeshua de Nazaret les recordó a sus contemporáneos la importancia del segundo más grande de todos los mandamientos, que es un mandato en donde la gente falla en su mayoría: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gesed es la dimensión de la compasión y del equilibrio entre el dar a los demás, pero también aprender a darnos a nosotros mismos. Muchos confunden, de hecho, el darse a uno mismo con el egoísmo, pero esto no es así. De hecho, muchas veces el dar en exceso, eso sí, suele ser un acto de egoísmo, porque el egoísta generalmente da en el contexto de un juego de poder, esperando una retribución, con el fin de controlar a los demás. En realidad, la mayor muestra de piedad por parte de un ser humano no es tener piedad por los demás, sino tener piedad por nuestra propia alma, de sentir piedad
por nuestra alma maltratada, cuyo origen no es en realidad esta dimensión, y que está restringida por los 5 sentidos, por necesidades físicas, y en la mayoría de los casos en un estado de inanición durante toda su vida enfundada en un cuerpo. La conclusión del asunto es, antes que bien tratar a los demás, primero debemos aprender a bien tratarnos a nosotros mismos. Millones de personas en todo el mundo sobreviven en este plano atormentándose a sí mismo con pensamientos tortuosos de culpa, remordimientos, rencores, produciendo esto un fuerte desgaste mental y angustia emocional gratuita. Todo eso es maltratar el alma. No es de extrañar que para todas las tradiciones espirituales el perdón sea una de las puertas más luminosas que elevan al alma a la libertad y a la felicidad. Es muy bonita la raíz de la palabra perdonar, que al dividirse encontramos la combinación perdonar, que significa dar más. Por eso, el perdonarnos a nosotros mismos es poner en equilibrio la balanza de la justicia y reconocer que nuestros actos cerrados en este mundo de la dualidad deben ser vistos como puertas de aprendizaje y reconocer que la culpa, en realidad, no solo es un autocastigo injusto, sino que incluso es una muestra oculta de orgullo, porque el que se juzga con dureza, a sí mismo juzga a los demás, y niega por ende la imperfección humana y también niega que a este mundo venimos a aprender y a equivocarnos para aumentar así nuestro nivel de conciencia. En la energía Gesed no solo encontramos equilibrios, sino también desequilibrios, y el arquetipo de esta sefirá, el patriarca Abraham, el padre del monoteísmo, nos ayudará a entender estas fluctuaciones. Una de las características más sobresalientes de Abraham es que, al ser un gran hacendado en las tierras de Canaán, fue un hombre sumamente generoso y hospitalario. Por ejemplo, Saulo de Tarso, en su carta a los Hebreos, habló de la importancia de la hospitalidad, aludiendo a este patriarca cuando dijo: «No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Sin embargo, Abraham también mostró desequilibrios en su misericordia. En el pasaje de Génesis 21, 9 al 13, se relata el maltrato que Isaac, el heredero de Abraham, recibía por parte de su medio hermano Ismael, y de cuán desagradable le resultó a Abraham el hecho de que Sara, la madre de Isaac, le pidiera a su esposo que despidiese de su hogar a Agar y a su hijo Ismael. Sin embargo, Dios mismo corrigió el punto de vista de Abraham y le dijo que escuche la voz de su esposa, Sara, porque su descendencia se habría de levantar por medio de Isaac. Es interesante saber que la palabra límite en hebreo tiene la misma gematría o carga energética que la palabra midá, que significa en hebreo virtud, lo cual muestra que entre la misericordia y el marcar límites debe existir un virtuoso equilibrio. Ya en nuestra próxima entrega continuaremos analizando la energía Gesed, pero ahora dentro del marco cosmogónico, y de cómo el Creador, como espejo de nuestra conciencia, coadyuva con nuestra alma para llevarla a la Teshuvá, o a su retorno a ese lugar donde ésta puede ejercer su poder.